Muy buenos días. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y mi galardón. Es que si no fuera por Él, ¿qué sería de nosotros? Si no fuera por el Señor Jesús, ¿dónde estaríamos? ¿Qué esperanza tendríamos? ¿Qué opciones tendríamos? ¿Estaríamos totalmente y enteramente perdidos? Gracias damos al Señor por su don inefable. Gracias damos a Dios por la venida del Señor Jesucristo, que nos salvó, que nos perdonó, que nos amó y que nos da la oportunidad de estar aquí. El día de ayer tuvimos un tiempo muy bonito acá en la iglesia. Estuvimos celebrando el Día de la Mamá y de verdad que la pasaron bien. Estuvimos viendo gente que estaba jugando jaxes, tendiendo ropa. Yo creo que hay algunos que estaban jugando jaxes, necesitan practicar más. Y algunos que tienden ropa, bueno, la excusa fue de que tienen secadora en la casa, entonces no tienen que tender. Luego, ¿verdad? Otros juegos ahí, buena comida, excelente comida. Un cuarteto ahí que se nos vino. ¿Qué va a hacer esos grupos que andan por ahí, que la Sonora Santanera y que anda no sé quién y no sé cuál? Pero no, hombre, el grupazo que tenía, el cuarteto que nos teníamos ayer acá era buenísimo. Las fotos ahí con las mamás y los hijos, de verdad que se pasó un tiempo muy precioso, muy lindo el día de ayer. Gracias, hermanas, hermanos también que estuvieron acá, especialmente al grupo que estuvo ayudándonos y colaborando con todos. ¿Cuántos tienen calor? Levanten sus manos. Está caliente, ¿verdad? Bueno, el meteorólogo dijo que iba a hacer frío y que iba a llover. Probablemente va a ser frío y llover en otro lugar, probablemente sí. Por eso es quizás esa humedad que estamos experimentando hoy. Pero nada más piense, ¿qué pasaría si estuviéramos en Nicoya, en un edificio de lata, pura lata, todo lata? Bueno, gracias a Dios no estamos en Nicoya en este momento, ni estamos en un edificio de pura lata. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que está aquí entre nosotros hoy. Hoy vamos a ver la segunda parte del sermón que empezamos la semana anterior. ¿Recuerdan cómo se titulaba? Se titulaba Cuando quiera hacer la obra de Dios, siempre espere oposición. Hoy veremos la segunda parte de cuando usted quiera hacer la obra de Dios o cuando usted quiera dejar a Dios hacer su obra en usted, de que usted se enamore de Él, de que usted se conecte con Él, de que usted empiece a arder, a volver al punto donde antes estaba, siempre va a recibir oposición. Siempre, siempre, siempre. Quedamos la semana pasada en que los enemigos de la obra de Dios presentaron una oposición. Veremos de forma más detallada hoy esa oposición. De hecho, vamos a leer una carta. Vamos a leer una carta hoy. Yo sé que no hay que leer la correspondencia ajena, pero hoy vamos a meternos en esa carta que estaba ahí, que fue escrita por parte de los enemigos. Los enemigos del pueblo de Dios entonces escriben una carta dirigida al rey de Persia y lleva en ella mucha malicia. En esta carta sutil, ¿verdad? No fue una carta así brusca, una carta abrupta. No, fue una carta escrita con malicia, a tal punto que acá se rompe un esquema que todos nosotros nos gusta, ¿verdad? Por lo menos a mí me gusta. Cuando veo una película, por ejemplo, cuando vi esta saga de los, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Infinity War, los Avengers, ¿verdad? Los Vengadores. Cuando estaba viendo esa y quedamos en la penúltima, donde pierden, yo dije, no puede perder, ¿cómo va a perder? ¿Cómo se va a deshacer? Así nomás, y empiezan a deshacerse y a deshacerse, y digo yo, no, es que tienen que ganar, porque los buenos siempre ganan. Bueno, aquí, en el resto de la historia, en Esdras 4, los malos ganan. Aquí rompe el esquema, ¿verdad? Y tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender. Es parecido, ¿sabe? Es parecido a la vida cotidiana, donde hay algunos hermanos que pierden.
Hay personas que dicen, no, pero en Cristo tenemos victoria. Sí, si andamos en Cristo, si nos descuidamos, no hay victoria. Si nos descuidamos, hay caída. Si nos descuidamos, hay prisión. Si nos descuidamos, podemos ser llevados cautivos, como fue Israel llevado cautivo a Babilonia o a Siria. El malo, el enemigo, triunfó aquí al final de Esdras capítulo 4 y de igual manera puede triunfar en su vida. Quiero que veamos hoy solamente dos puntos, pero son bien largos. El primero de ellos es que quiero que veamos el ataque del enemigo. El ataque del enemigo es insistente. El ataque del enemigo es insistente. No es que ataca y se echa para atrás y no volvió a atacar más. No, el ataque del enemigo, el ataque de Satanás, el ataque de sus enemigos aquí es insistente. Ahora, primero que todo, yo quiero que veamos, la semana pasada medio expliqué un poquito, pero vamos a explicarlo hoy un poco más detallado. Dije la semana pasada que hay un pequeño problema en el texto que necesitamos entender bien. Esdras capítulo 4. Luego de explicar eso, vamos a ver la respuesta a este problema y al final de la respuesta veremos el mensaje que hay para nosotros. ¿Ok? Empecemos. ¿Cómo se llama o cómo se llamó el rey que dio la proclama para que el pueblo de Israel saliera de Babilonia y volviera a Jerusalén? ¿Cómo se llamaba ese rey? ¿Cómo se llamaba? Ciro. Ciro, ahí usted lo puede leer, ¿verdad? Ya lo hemos leído ahí en Esdras capítulo 1, versículo 1. Ciro, rey de Persia, fue el que hizo esa proclama de dejar al pueblo de Israel. El pequeño problema está en que necesitamos conocer el periodo de los reyes, porque se menciona, de los reyes de Persia, porque se menciona y hace un juego ahí. Hace un juego y de repente, le digo de verdad, cuando yo estaba leyendo, apunté, ok, Ciro, y luego y ahorita vamos a ver otro, y este, pero ¿cómo calza? Luego voy a los últimos versículos y digo, no me calza, o sea, honestamente no me calza, Señor. ¿Qué pasa aquí? Yo he defendido a capa y espada que la Biblia no contiene errores, y no las contiene, ni contiene contradicciones. Hay aparentes contradicciones que necesitan más estudio, más oración y más iluminación. Entonces digo yo, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Y leyendo y escuchando a algunos comentaristas muy buenos y pensando y la iluminación de Dios, ok, ya cayó. Pero sí necesitamos para eso entender un poquito de historia. Así que permítame, porque estos libros son históricos, especialmente Esdras, Nehemías y Esther, que son los que vamos a ver en secuencia, son libros históricos y necesitamos ver un poco de historia. ¿Ok? Vamos a Esdras capítulo 4, los versículos 4 al 7. Esdras capítulo 4, versículos 4 al 7, por favor. Esdras 4:4, empezamos ahí. Esdras 4:4. Y vaya viendo los nombres de los reyes, ¿sí? Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. Ok, aquí no se menciona uno. Ciro, rey de Persia. Y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, segundo rey. Entonces tenemos a Ciro, tenemos a Darío. Y en el reinado de Asuero, tercer rey. Este rey Asuero, es el rey de Esther, ¿verdad? Del tiempo de Esther, que vamos a hacer referencia cuando lleguemos a Esther. Entonces tenemos a Ciro, a Darío y a Asuero. Dice, en el principio de su reinado y escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Versículo 7. También en día de Artajerjes, cuarto rey. Entonces tenemos Ciro, Darío, Asuero y Artajerjes. También entonces en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Entonces tenemos el cuadro acá de los reyes: Ciro, Darío, Asuero, Artajerjes. ¿Ok? Si usted es amante de la historia, hay un rey más ahí, que en realidad reinó entre 6 a 8 meses, pero no se menciona acá en la Biblia. Es el rey Cambises. Si usted va a una línea histórica de reyes, hay un rey ahí, pero Cambises no se menciona acá.
por probablemente la duración tan pequeña que se hace. La distancia entre Ciro y Artajerjes no es de semanas, no es de meses, es de años. La distancia entre Ciro y Artajerjes es de aproximadamente 80 años. 80 años. Como dije la semana pasada, la aflicción, la oposición, el conflicto duró por años. La carta que vamos a leer no fue escrita en tiempos de Zorobabel, porque recordemos que fue Zorobabel el que trajo la primera ola migratoria de Babilonia a Jerusalén. ¿Ok? Estaba Ciro, da la proclama, se empieza a juntar. O sea, no es, a veces nosotros lo vemos así como todo como, ¿verdad? Muy exacto. Ciro llegó el lunes, por decir algo, y dice, bueno, dejo ir a los judíos para que se vayan de aquí de Babilonia a Jerusalén. Entonces, el lunes en la tarde salió el primer grupo, todo el mundo, toda la pelota. No, llevó tiempo que todo el mundo dijera, bueno, ya Ciro dio la proclama, empecemos a sacar cosas. ¿De qué haría usted? De probablemente vender algunos de los objetos que tiene, empezar a juntar las cosas que tiene, ir al banco y sacar algo de plata. Bueno, eso fue exactamente lo que hizo Israel. Y salen en tres olas migratorias. La primera sale con Zorobabel, la segunda sale con Esdras y años después la tercera sale con Nehemías. Y eso es en lapso de años. No que se fue Zorobabel el lunes y por ahí del jueves se va Esdras. No, fue años. Sale Zorobabel. Entonces la carta que vamos a escribir no fue escrita en tiempos de Zorobabel. No fue escrita. Esta carta fue escrita unos 80 años después de que Zorobabel había llegado a Jerusalén. Fue escrita durante el tiempo de Artajerjes. Si usted no tiene eso presente, se le hace una mezcla, especialmente si usted es de los que son muy analíticos a la hora de leer y usted dice, pero qué raro, no me calza esto, ¿cómo es esto? Porque si usted lo lee así, pues así, Artajerjes, Darío, pero si usted empieza a hacer sumas y restas, no le calza la cosa. Vamos al capítulo 4, versículos 8 al 11. Veamos un poquito de la introducción a la carta. ¿Ok? Tenga presente que fueron 80 años de lapso. Versículo 8, Esdras capítulo 4, dice, Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. ¿Ok? Se lo escribieron a Artajerjes. Note que no se lo escribieron a Ciro. Note que no se lo escribieron, que fue a Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erech, de Babilonia, de Susa, también era Susia. Esto es los elamitas. Paremos un momento ahí. Note que no eran solamente estos dos personas. Note que no era solamente Rehum y Simsai. Note, la batalla que usted tiene y la que yo tenemos espiritualmente, ahorita lo vamos a ver, es contra huestes. Es contra un conglomerado de enemigos. No es contra uno, dos o tres. ¿Ok? Vamos al versículo 10. Versículo 10. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar es Zorobabel. Asnapar y Zorobabel son la misma persona. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Paremos acá. Podemos ver que la construcción se detiene. La construcción llega a detenerse. No la construcción que empezó Zorobabel. Recuerde, Ciro, en el capítulo 1, versículo 1 y algo, Ciro envía a los judíos a Jerusalén. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la consigna? ¿A qué iban enfocados ellos primero? ¿A levantar qué? ¿A reconstruir qué? El templo. Era lo primero. Era lo primero. Pero si ahorita vamos a ver, habla de muros, habla de la ciudad completa,
Zorobabel llegó primero a levantar el templo, ¿ok? La construcción, no es la construcción, esta que se detiene en este tiempo no es la de Zorobabel, es la construcción de Nehemías, porque Zorobabel llegó a construir el templo, Esdras llegó a reforzar eso. Nehemías llega a reconstruir los muros, las puertas y la ciudad en general. Entonces hay dos ocasiones en las que se detiene fuertemente la obra de Dios. Primero se detiene la construcción del templo, la construcción del altar de Dios, la construcción de la presencia de Dios, y luego se detiene la construcción de la ciudad. Es esta construcción, la de Nehemías, la que detienen estos enemigos en este momento. Esdras 4:23, por favor, 4:23. Voy despacio para que vayamos entendiendo. Esdras 4:23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Ahí está. Esta es la vez en que se detiene la construcción del templo. De la ciudad. No, la primera vez que se detiene la construcción del altar y del templo no es con violencia. No es con violencia. Simplemente recuerde, llegan los enemigos, podemos construir con ustedes, nosotros adoramos al mismo Dios. No, gracias, no pueden. Ah, ¿de verdad? Ok, vamos a ponerle entonces trabas y vamos a ponerlo. Y lograron trabar la cosa y no hubo. Se van 80 años. Llega Nehemías, empieza a reconstruir. Eso lo vamos a ver más detalle cuando lleguemos a Nehemías. Empiezan a reconstruir ciudad y puertas. Y ahí hay una belleza de aplicación espiritual en los muros, en cada puerta. Es tremendo lo que hay ahí para nosotros hoy. Y luego están levantando eso, la ciudad, amurallada, y ya dicen, no, aquí es a la fuerza. Esos judíos necios siguen. Entonces llegan a la fuerza para que paren la obra, ¿ok? Entonces, hasta aquí no hay ningún problema. El problema está en el versículo 24. Hasta aquí no hay ningún problema si seguimos leyendo. El versículo 24, leámoslo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios. ¿Ven el cambio? Si leemos con cuidado, anteriormente dice de la ciudad. Y aquí dice de la casa de Dios. Son dos cosas diferentes. Por eso a veces si leemos, pero ¿qué se está construyendo? ¿Qué es lo que se detiene? ¿La ciudad o la casa de Dios? Es que son dos cosas diferentes. Desde el versículo 5 hasta el versículo 23 hay un paréntesis. Debería ir junto 1 al 4 y brincar al 24, porque ve al 24. Cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío. ¿Ven? ¿Quién es el primer rey? Ciro. ¿Quién es el segundo rey? Darío. No es Artajerjes. Artajerjes es el cuarto. ¿Ok? Porque está Ciro, Darío, el tercero era Asuero, Artajerjes. ¿Ven? Entonces debería ser 1 al 4 y brinca al 4. ¿Ok? Empiezan a construir que el altar. Ay, nosotros amamos a Dios, queremos construir con ustedes. No, ustedes son enemigos de la fe, están muy solapados. Ustedes dicen ser, pero no son. ¿Qué va? Así como dijimos la semana pasada, que hay muchos que aprenden y conocen el vocabulario religioso del cristiano, dependiendo de dónde estén. Dios, aleluya, amén, bendito sea el nombre de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, pero no son cristianos, no practican el cristianismo. Medio lo conocen. Y eso lo discernieron Zorobabel y Jesúa y dijeron, no gracias. Muchas gracias por su ayuda, pero no gracias. Entonces ellos aquí, brincamos al 24, hacen cesar la obra del altar. Y esta obra cesa hasta que llega el tiempo de Darío. Pasa el tiempo entonces de Ciro y entra hasta el tiempo de Darío. Dice ahí, hasta el segundo año de Darío. ¿Me doy a entender? ¿Entendemos ahí la palabra? ¿O hay complicación todavía?
Sí, no, es claro, no, sí, ok. Sigamos. Darío ya había muerto. Cuando estamos leyendo lo de Artajerjes, Darío ya había muerto, por lo menos 50 o 60 años antes ya había muerto. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Como sale aquel famoso programa mexicano, que alguien me explique. Bueno, recuerden lo que dije la semana pasada. Versículos 1 al 5 y versículo 24 son una misma unidad que pertenecen al mismo tiempo, al mismo periodo de tiempo. 1 al 5 y 24. ¿Ok? El de Zorobabel, podríamos, o sea, este periodo de Zorobabel, podríamos leerlo de la siguiente manera. Vámonos un momentito a Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 5. Por cuestión de tiempo vamos a omitir 1, 2 y 3, pero 1 ya lo leímos, 2 ya lo leímos, 3 lo leímos. Empecemos con el 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y ahora brincamos al 24. Como debería ser. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Qué es lo que sucede? Entre el versículo 6 y el 23, como dije la semana anterior, hay un paréntesis. ¿Usted qué es ese enredo? No, no hay ningún enredo. Dios nos está dejando bien claro algo. Y ese paréntesis está ahí porque tiene Dios algo muy claro que decirnos. Quiere que quede bien clavado en nuestros corazones. Y esto es que el conflicto no se detiene. El conflicto sigue. El conflicto es constante. Vea, la lucha trasciende las edades. Estamos en el rey de Ciro, hay lucha, hay contienda, hay oposición, hay enemigos. Pasamos al tiempo de Darío y sigue la lucha, sigue la contienda, siguen los problemas. Pasamos al tiempo de Asuero y sigue la lucha, sigue la contienda. Y llegamos al tiempo de Artajerjes y sigue. Se quitan los persas y vienen los griegos y sigue la lucha para Israel. Se quitan los persas, vienen los romanos y sigue la lucha para los hijos de Dios. Vienen los macabeos con oposición hacia los romanos y sigue la lucha para Israel. Viene el tiempo de Jesucristo y sigue la lucha contra el pueblo de Dios. Y estamos hoy en el siglo XXI y la lucha sigue. O sea, la lucha no cesa. Para eso es este paréntesis. Ay, no, es que yo no entiendo eso de paréntesis. Es que tiene que aprender a estudiar la Biblia. Ese es el punto. Es que una cosa es leer. Por eso es que algunas personas no entienden sobre el arrebatamiento. No entienden sobre el rapto. No entienden sobre la división que hay entre el período que hay de la gracia. Estamos en la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Yo creo en Cristo y Él me perdona. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente arrepentirme y llegar a los pies de Cristo en humildad, en humillación y decir, Señor, yo no me puedo salvar. Pero si Jesús viene en este momento, hermanos, damas y caballeros, se acabó la gracia. Nosotros estamos en un paréntesis. Escatológicamente, teológicamente, estamos en un paréntesis. Vea todo el Antiguo Testamento. Vea todo el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Sacrificios, hay que presentar sacrificios y sacrificios, sacrificios. Viene el Nuevo Testamento. Jesús dice, con la muerte del testador, con el derramamiento de sangre, entramos a un nuevo periodo. ¿No es cierto? Esta copa es el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Se abre un paréntesis y estamos en la gracia, en la era del Espíritu. ¿Por qué la era del Espíritu, pastor? Vea el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no hizo morada entre la gente en el Antiguo Testamento. El Espíritu venía, cumplía una misión, se iba. Venía, cumplía una misión, se iba. Y así usted lo puede ver en todo el Antiguo Testamento. El ejemplo más claro es Sansón. Venía Dios y Sansón se llenaba del poder de Dios y hacía una gran obra.
se apartaba Sansón de Dios y el Espíritu de Dios se apartaba de él. Y luego otra vez venía hasta que Dios dijo, hasta aquí Sansón, apresan a Sansón, le sacan los ojos, sirve de ridículo ante los filisteos, lo ponen en el templo de Dagón, donde hay sin capacidad para 5,000 personas, todo el mundo burlándose, ridiculizando al hombre de Dios. ¿Y qué hace Sansón? Dios, dame fuerzas. Y el Espíritu de Jehová desciende sobre Sansón y él empuja los muros y se cae y mata a 5,000 personas, a todos los que estaban ahí, mas él muere. Otro ejemplo es David. ¿Recuerda cuando David era el dulce cantor, inspirado por Dios y nos escribe los salmos y todo? Pero David peca con Betsabé y luego él escribe el Salmo 51 y una de las líneas del Salmo 51 es: no quites de mí tu espíritu. Porque cuando se pecaba en el Antiguo Testamento, se quitaba el Espíritu Santo de la persona. El Espíritu venía, se iba. Venía, se iba. Pero estamos en el nuevo pacto. La gracia, paréntesis. Estamos en un paréntesis. Gracia. Yo creo en Cristo. Es más, antes de irse Jesús, ¿qué dijo? Sopló sobre ellos y dijo: recibid mi espíritu. Vayan a Jerusalén y va a ser derramado el espíritu sobre ellos. Y vemos en Hechos 2 que viene el espíritu y hace morada. Romanos 8:9, Pablo hablando dice: si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Ya viene a ser morada. Jesús dice en Juan 16: yo me voy. Y la gente estaba triste. Los discípulos: Señor, hemos caminado como usted, desayunado, almorzado, cenado. Lo hemos visto predicar, sanar, hacer grandes obras. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo me va a dejar? Nos va a dejar solos. ¿Y qué hace Jesús? Les dice: vea, yo me voy, pero viene otro. Esa palabra otro es importantísima en el griego, porque quiere decir uno de la misma clase que yo. ¿Viene entonces uno igual a usted, Jesús? Sí, solo que no va a ser físico como yo. Va a ser el Espíritu. Y el Espíritu está con nosotros durante este tiempo de la gracia, en este paréntesis. Pero si Jesús viene ya, si Jesús viene en este momento, como fue predicado hace 2 o 3 semanas atrás, nos vamos. Todos los que somos hijos de Dios, hijas de Dios, salvados por la sangre de Cristo, nos vamos. Y adivine quién se va también. El Espíritu. Se acabó la era de la gracia, se acabó la era del Espíritu. Se acabó. ¿Y cómo se salva la gente? Se salva, como dice Mateo 24, el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que pagar con su vida para obtener la salvación. Hay gente que me ha preguntado: pastor, dígame una cosa, durante el tiempo de la tribulación, ¿gente se salvará? Sí, muy pocos, pero sí. ¿Por qué? Porque tienen que pagar con su vida, tienen que pagar. Pero vea eso, y entonces vemos esos programas rarísimos en History y en otros lugares, de esos tipos y esas doñas ahí rarísimas que se van y se hacen un búnker, y entonces tienen un búnker y ahí tienen agua y comida para pasar esos 7 años de tribulación. En vez de esas babosadas, lo que tienen que hacer es creer en Cristo, nada más. ¿Qué tiene este búnker y comida y estar cambiando la comida porque ya se vence? Mejor creen en Cristo, no les sale más barato. Pero están cegados. Están ciegos, no quieren creer, no entienden, no comprenden, porque no tienen al Espíritu Santo. Cuando Jesús venga, se va el Espíritu. Y el Espíritu vendrá, igual como el Antiguo Testamento, hará una obra. Ahí tenemos 144,000 judíos vírgenes que predicarán por todo el mundo. Tenemos 2 testigos que proclamarán. Para que el Espíritu Santo viene para hacer esa misión, ese trabajo. No es tan fácil la salvación. Piense un momentito. Y aquí me aparto un poquito de lo que vengo hablando, pero estamos en un paréntesis ahora, un paréntesis que hay que aprovechar. Porque piensan: yo creo, yo voy a creer en Cristo. Digamos que se fue mi papá, mi mamá, o mi esposo se fue, o mi esposa se fue.
Y me quedo, ya yo sé, no fueron los extraterrestres, porque ahora los Estados Unidos ya aceptaron ¿verdad? Que sí hay extraterrestres. Entonces, como los Estados Unidos lo aceptaron, ya todo el mundo dice, sí hay extraterrestres. En la Biblia está, sí hay extraterrestres, claro que está. Claro que está, pastor, sí, se llaman demonios. No lo he leído. Son extraterrestres. Extraterrestres. ¿Ok? Y usted, no sé si usted ha dado cuenta, usted ha hecho un estudio sobre eso, que es muy fascinante, por cierto. Tal vez algún día lo tengamos, si Dios me presta vida, de ver esos extraterrestres que han venido a través de la historia a visitar. Y no son los que hablamos en History, ¿verdad? De que un mundo nos vigila y esos extraterrestres ahí. Doctor en ovniología soy, ¿verdad? Pastor Freddy. Ahora hay doctor en ovnis, imagínense, qué tremendo. Hay doctor en física cuántica, matemática cuántica y un montón de cosas. Y hay doctor en ovnis, qué tremendo. Pero vea los mayas, han sido visitados, vea los dibujos que ellos tienen. Sí, demonios que estaban ahí. Lea bien su Biblia. Los judíos también tuvieron visitas extraterrestres. Pero bueno, ese no es el punto mío. El punto mío es el siguiente. Piense, usted está en la tribulación. Usted se quedó. Y usted dice, no, hombre, pero es fácil. Aquí me escondo 7 años. ¿Usted no ha leído las plagas que van a caer sobre la tierra? ¿Usted no ha leído las 7 de los 7 sellos? ¿Usted no ha leído de las 7 trompetas? ¿Usted no ha leído de las 7 copas de la ira de Dios donde van a destruir casi 2/3 partes del planeta? Donde no va a haber agua potable, donde no va a haber vegetación, donde van a caer granizos del cielo, donde van a salir demonios del pozo del abismo que van a atormentar a los humanos por años, por tiempo, por semanas, por días. Usted no ha leído sobre los terremotos que hasta van a mover islas. Usted no ha leído sobre la cantidad de muertos y guerras que se van a desatar en ese entonces. Usted se puede morir en una. Y si se murió en una, se fue al infierno. Porque usted tiene que pagar con su vida, su fe en Cristo. La Biblia dice que lo van a marcar. Óigame bien, lo van a marcar con 666, sea en su mano o en su frente. No, yo me aguanto. Yo me muero por la causa de Cristo. Ajá. Y si usted tiene un niño de 3 años o 4 años que se está muriendo de hambre, ¿usted va a dejarlo que se muera de hambre? ¿Usted cree que es tan fácil? Papi, comida, tengo 3 días de no comer. Víctor, no puedo comprar, no puedo vender, no puedo ir a trabajar porque llego y no tengo la marca. No es fácil. No es como la gente lo hace ver. Es horrible ese tiempo. Estamos en un paréntesis. La Biblia habla de paréntesis. Y aquí en Esdras estamos en un paréntesis. ¿Ok? Un paréntesis muy importante. Este paréntesis está para que entendamos, los problemas siguen, no se termina, no es tan fácil la vida. Los problemas, la oposición por parte del diablo, del mundo y de la carne no van a cesar, van a seguir hasta que Jesús establezca su reino aquí en la tierra, hasta que Jesús venga y gobierne, hasta ahí se van a acabar los problemas. Satanás o nuestra carne, no puedo discernir cuál. Cuando ganamos una batalla, cuando llegamos a conocer un poquito más la Biblia, pone ante nosotros una especie de espejismo, que todo va viento en popa y a toda vela, y que no vamos a tener más problemas, más oposición, más tentación, más asedio de la vieja naturaleza. Pero esto es solo eso, un espejismo. Y creo que lo hace el diablo para que bajemos la guardia. Para que bajemos la guardia. Está comprobado que los ejércitos más fuertes se forman en tiempo de guerra. En tiempo de guerra. Porque es ahí en la batalla donde ponen en práctica la teoría que vieron en las aulas. Es ahí donde está el sudor, el fango, la lucha, el ver gente que cae muerta a la par suya, el escuchar las bombas, el estruendo de los balazos. Es ahí donde los ejércitos se fortalecen más. En tiempo de paz, los ejércitos bajan la guardia. Es que no estamos en guerra. No estamos en guerra. O sea, entrenamos y sí, pero esto es vacilón. ¿Ok?
el diablo viene y nos pone, o la carne viene y nos pone esos pensamientos. Tenemos una victoria, bajamos la guardia. Creemos conocer algo de la Biblia, bajamos la guardia. Vencimos un día, 2 días, 3 días, un mal hábito, una tentación, bajamos la guardia. Debemos abrir los ojos y ver que este conflicto, esta oposición sigue, no se detiene. Eso lo vimos este miércoles, por cierto, en el Salmo 23, pero yo quiero que volvamos a ver el texto en Efesios capítulo 6, nosotros lo vimos. Efesios capítulo 6, Pablo hablando de la batalla espiritual nos dice, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, lo recalqué el miércoles pasado, principados, no 1, 2 o 3, principados. Esos son los demonios más fuertes que hay, los que están encima de los reinos. El diablo es sumamente organizado. Esta batalla no es de que el diablo viene así como cuando usted veía esos pleitos de chiquillos ahí en la escuela, los veía. Cuando ese chamaquillo se le venía al otro en una carretilla de golpes y soltar. El diablo, no. El diablo estudia a sus oponentes. Y tiene demonios que lo están estudiando a usted, que sabe cuáles son sus debilidades, que sabe dónde se le puede tocar para que usted se venga abajo. Él estudia, es como estos boxeadores muy inteligentes que están ahí analizando, si le tiro un golpe por acá, ¿cómo me va a responder? Si le tiro por acá, ¿cómo me va a responder? Si me le voy acá, ¿cómo me va a responder? Están estudiando bien. Bueno, los principados, usted pelea contra ellos. Dice el principado, contra los potestades, contra los poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, no 2, ni 3, ni 10, ni 100. Usted está peleando día tras día tras día con miles de demonios. Y si ellos no pueden, viene el mismo diablo contra usted. Y su carne y este mundo. Versículo 13, por tanto, o sea, si no le quedó clara la lucha, o si le quedó claro, tome toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, no dice, baje la guardia. No dice, no hombre, no haga su devocional un día. Usted bajó la guardia. Un día que usted no oró, que usted no leyó la palabra de Dios, usted bajó la guardia. Pastor, pero yo llevo hasta 2 semanas de no hacerlo. ¿Y qué? ¿Acaso he caído? No, pero sepa una cosa, ya la tumba está acabada. Nada más el diablo va a hacerlo y usted se cae. Se cayó en la tumba que usted mismo cavó por estar bajando la guardia. Nuestro problema, nuestro conflicto no son personas, es contra alguien y contra algo más grande. La vida cristiana requiere ser vivida con paciencia. No es una opción rápida, no hay atajos, no se cocina como con microondas. No es algo más bien parecido, digámoslo así, es algo más bien parecido a una olla de cocimiento lento, donde usted echa ahí los frijoles, y ahí le da, y usted se va a acostar, y ahí le da, y le da. Bueno, así es la vida cristiana. De hecho, Pablo lo ilustra con una carrera y con una batalla. Es una carrera de larga distancia, es una maratón, no es una carrera a 100 metros planos. Y es una batalla constante, diaria, una batalla hasta la muerte. Lo pongo de manera resumida, es una batalla a largo plazo. Por eso Santiago escribe de la siguiente manera, en Santiago 1, versículos 2 al 4. Santiago 1, Santiago dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, en diversas tentaciones. La palabra puede traducirse pruebas y tentaciones. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que sean perfectos. Para que sean perfectos, para que sean maduros, cabales, sin que os falte cosa alguna. La madurez no lo da, la madurez no da el montón de versículos que usted pueda citar. La madurez no lo dan los 3, 4, 5 títulos de teología que usted pueda sacar. Diplomado en teología, bachiller en teología, licenciado en teología, máster en teología, doctor en divinidad y teología. Eso no se lo da a ustedes, la madurez no. La madurez se lo da la lucha y el salir airoso a través de esa lucha por los años. Pero este ataque del enemigo, dije 2 puntos, conste, el primer punto apenas lo vimos, sigue el segundo. El ataque del enemigo no es solo insistente, el ataque del enemigo también es inteligente. El ataque del enemigo, de la carne, de Satanás y del mundo, es un ataque inteligente. Esta carta no fue redactada con el hígado. ¿Usted ha leído memorándums, notas con el hígado? Que usted dice, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Esta no fue redactada con el hígado. Fue redactada de una manera bien planeada, bien analizada. Se escogieron bien las palabras y el idioma. Por eso es que dice en el versículo 7 que la carta fue escrita en arameo. Cada cosa en la Biblia tiene su razón de ser. Pero ellos no hablaban arameo. No, ellos no hablaban arameo. Ellos hablaban hebreo. Pero la carta fue escrita en arameo. Tenía un propósito. ¿Por qué arameo? Porque el arameo era la lengua utilizada por los persas. Era la lengua principal y según algunos estudiosos, dicen que era la lengua, el idioma natal de Artajerjes. Por eso, ahorita dentro de un rato lo leemos, cuando Artajerjes le leen la carta en arameo, dice, yo la entendí perfectamente. La capté en el vuelo. No es lo mismo que usted hable 2 o 3 idiomas. No es lo mismo. Vea, usted puede hablar 2 o 3 idiomas y fluido, y leerlos fluido, y saber defenderse en esos 3 idiomas fluido, pero no es lo mismo como su propio idioma. No es lo mismo. No es lo mismo. Uno puede orar, yo puedo orar en inglés, pero no tiene el sabor como en mi idioma. Ay, qué rico. Es que es mi idioma, yo siento. ¿Por qué es que usted se puede sentar a ver una película y dicen malas palabras en inglés? Usemos que es el idioma que más se oye, porque me imagino que usted no ve el canal chino, ¿verdad? CCTV creo que es. Y yo creo que tal vez no capta mucho del chino, tal vez sí, pero digamos, hablemos en español e inglés. Por eso es que usted ve una película en inglés sin subtítulos y fulano de tal ahí dice una palabrota y usted, ¿cuál fue la palabra que dijo? Dijo, y usted la dice, no repercute como si fuera alguien de lengua materna que fuera el inglés. Dice, oiga, cambiemos. Pero vamos a las españolas. Vamos a las películas o series españolas que a veces tienen, wow. Y usted la oye un rato y que vos soy fra, y que, no, hombre, quíteme eso. ¿Por qué? Porque es nuestro idioma natal, nuestro idioma madre. Artajerjes le leen la carta en su idioma madre y dice, la entendí. Vea, tenemos un enemigo muy inteligente y necesitamos abrir los ojos sobre este asunto. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice, Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esa palabra maquinaciones es la misma palabra que se puede traducir estrategia. No ignoramos sus estrategias, no ignoramos ese diseño de un plan. No debemos ignorar que el diablo no viene en carretilla tirando golpes, no, el diablo tiene un diseño. Este enemigo, esta enemiga,
Yo voy a diseñar un plan. Como cuando usted se mete en un gimnasio, que se le quedan viendo y le traen y todo eso, lo pesan yo no sé antes, ahora, pero antes le traían como, parecía como uno de estos llaves inglesas, creo que era, o francesa, que tiene así como de eso que se abre y se cierra, ¿verdad? Y que llega y usted se para y por más que meta la panza, se le sale a los lados. Entonces, el experto le agarra aquí y le aprieta aquí, le hace, masa, ¿verdad? Tiene índice de masa muscular o de un montón de grasa. Bueno, y le hacen un plan personalizado, ¿verdad? Este es su plan. Bueno, el diablo tiene su plan personalizado para traérselo abajo a usted. Y tiene A, B, C y D. Y si no pudo con A, seguirá con B. Y si no puede con B, seguirá con C. El diablo sabe qué botón apretar, sabe en dónde enfilar sus cañones, sabe en dónde usted es vulnerable, usted débil y hacia ahí va a disparar. ¿Para qué? Para destruirlo o por lo menos dañar o afectar la obra de Dios en usted. En usted. Para que usted ande como muchos cristianos andan, renqueando toda su vida, como Jacob. Jacob estaba bien, pero quiso pelear con Dios. Y después de pelear con Dios, después de venir jugando, Dios lo toca en el encaje del muslo y sigue toda su vida renqueando Jacob. ¿Quiere usted andar renqueando así? ¿Recuerde Génesis 3:1? ¿Lo recuerda? La serpiente era ¿qué? Astuta. Astuta. Astuta, más que todos los animales del campo. Y le dijo, con que Dios os ha dicho. Dios le dijo, no vino y diciendo, oiga, viva el ateísmo, ¿ok? Levantemos la bandera del ateísmo. No. Vino con una duda. Dios le dijo, ¿será así? ¿Existirá Dios? ¿Será la Biblia, la verdad, la palabra de Dios? ¿Estará usted en la iglesia correcta? Y ahí va. Signos de pregunta y pregunta y pregunta. Hermano, no baje la guardia. El diablo quiere destruirlo. Salmo 37:12, véalo. Salmo 37:12 dice, maquina el impío contra el justo. Tal vez por eso es que usted en el trabajo, tiene esta gente difícil. ¿Por qué? Porque hay impíos que están maquinando cómo te lo traen abajo a ustedes. Pero recuerde, o sea, no la emprenda, no llegue, bueno, mañana es feriado, no llegue el martes usted, este maldito impío, ¿verdad? Más si es su jefe. No. Recuerde que esa persona es instrumento de el impío de impíos, de ese que ha maquinado contra usted y cruje contra él sus dientes. El diablo no dice, no hombre, pobrecillo, ay pobrecilla ella, le hemos dado y ha recibido palo. No, cruje los dientes, de esos que rechinan esperando traérselo abajo. Esta carta, vea cómo la escribe. ¿Por qué digo que es inteligente? Porque esta carta está escrita en términos, aparte de estar escrita en arameo, lo hace en términos infamatorios. Utilizan verdades a medias. Vamos a leer rápido. Esdras, es un libro nuevo. Esdras 4:11 al 13. Esdras 4:11. Y esta es la copia de la carta. Ahora sí, vamos a leer correspondencia ajena. Qué bueno. Al rey Artajerjes, vea qué bien, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron a ti, a nosotros, vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto, rentas, y el erario, o sea, el tesoro de los reyes, será menoscabado. Le dieron por donde era el rey, le tocaron la plata. Está diciéndole, si usted deja que esta gente construya, todo va a salir mal. Usted va a perder, nosotros también vamos a perder. Y hasta puede haber peligro de que se levanten contra el reino y hasta lo derroquen.
Ellos están violando el noveno mandamiento. ¿Cuál es el noveno mandamiento? Hermanos, casa de pan, ¿cuál es el noveno mandamiento? Tarea, memorizar los 10 mandamientos para la otra semana. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Bueno, eso lo dijo Jesús, pero en Éxodo 20 no está exactamente escrito así. El noveno mandamiento es: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no calumniarás. No dirás algo de tu prójimo que no es cierto. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del prójimo, cosas que no son ciertas, estamos dañando su carácter, estamos dañando su testimonio, estamos dañando su persona. Cuando se calumnia, cuando se dice falso testimonio en contra de otra persona, violamos el noveno mandamiento y nos estamos volviendo agentes del diablo. El diablo es calumniador, el diablo difama y está usando constantemente la calumnia, ¿verdad? Y hermanos, ¿cómo es que empieza la calumnia? Por medio del chisme. El chisme, contando cosas. El chisme es pecado, el chisme es diabólico. Esta gente, estos enemigos de Dios, están haciendo puras especulaciones. Rey, si usted los deja seguir construyendo la ciudad, no le van a pagar los impuestos. ¿Cómo sabían ellos que no le iban a pagar los impuestos? ¿Cómo sabían ellos? Pero están sembrando en la mente de otro esto. Estos enemigos no solo calumnian, sino también le hablan al rey de una manera tan sutil que están manipulando, buscando que el rey haga lo que ellos quieren. Hay gente que es así, que se acerca a usted y empieza a enredarlo con la conversación para que usted llegue a bailar al ritmo que esa persona les toca. ¿Ok? Véalo en versículos 14 al 16. Esdras, capítulo 4. Creo que escribí 3, está malo, ¿verdad? Es 4. Está mal. Esdras 4, 14 al 16. Siendo que nos mantienen del palacio. Ahí está. Es que nosotros recibimos una partida específica de ustedes. Entonces, si se baja el tesoro, también salimos nosotros rascando, Señor. ¿Qué pasa, rey? Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, pobrecito usted, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial. Es la segunda vez que le dicen ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantada sus muros, la región de más allá del río no será tuya. Están diciendo, rey, qué injusticia, usted tan bueno y esta gente tan mala lo que le están haciendo. Esta gente es mala. Este término menosprecio es igual, se tiene la misma traducción a desnudez. Están diciendo, rey, lo que están haciendo con usted es una vergüenza. A usted lo están desnudando públicamente. Y nosotros no toleramos semejante cosa contra usted. Por eso le mandamos esta cartita. Rey, para que abra los ojos. Esta gente es mala. Pero la realidad es otra. ¿Qué quería el enemigo? Detener el avance de la obra. Tenga presente que los que calumnian también sacan las cosas de proporción, exageran. Y el rey cae en la trampa. Versículos 17 al 19. El rey envió esta respuesta, oyó a Reún, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí. Ahí está. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Acá está haciendo referencia, vea. El rey dice, vean las crónicas, vayan a los anales históricos. Acá se está haciendo referencia a lo que sucedió en el tiempo en que Nabucodonosor sitia la ciudad de Jerusalén. 150 años antes de ese momento.
Pregunta. Si a usted le sitian su ciudad y le dicen, los vamos a conquistar y vamos a llevarnos todo, ¿qué va a hacer usted? Ah, está bien. No, usted se defiende su ciudad. Eso fue lo que Israel hizo. Por eso es rebelde y mala. Por eso es que se levanta contra los reyes, porque se levantó para defender su ciudad. Versículo 20. Versículo 20. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. ¿Y quiénes eran esos reyes que ampliaron tanto el reino de Israel? David y Salomón. Está hablando de 500 años antes. Primero 150 años antes, con una información de 150 años antes, y ahora con una información de 500 años antes, el rey da un veredicto. Versículos 21 y 22. Ahora pues, o sea, con esta información reciente y actualizada, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no sean negligentes en esto, porque ¿qué habrá de crecer el daño? Perdón, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? El rey aquí está violando un principio básico de buen juicio. Ese principio lo encontramos en Proverbios 18:3. Y lo doy para que usted y yo caigamos en ese gravísimo error. Proverbios 18:13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Un fatuo es una persona falta de razón, falta de entendimiento, un necio. ¿Ok? Oprobio es vergüenza. Lo que está diciendo el pasaje es que si usted habla, si usted da un juicio sin oír la otra parte, sin enterarse de todas las partes implicadas, usted es un necio y es una vergüenza. Lo que usted está diciendo, el veredicto que está dando, el juicio que está dando, es una vergüenza porque usted no se enteró de todo el asunto. Cuando vengan a hablarle de alguien, sea esta persona quien fuere, antes de reaccionar, entérese bien de todo el contexto. No emita criterios, no haga juicios y sentencias sin antes haber oído todo el asunto. Proverbios 18:17, por favor. Proverbios 18:17. Justo parece el primero que aboga por su causa. O sea, yo llego primero y le digo, viera lo que mi esposa me hizo. Viera que eso le hizo esa maléfica mujer al pastor. Yo llegué primero, entonces ya sembré. Pero viene su adversario y lo descubre. Viene ella y me dice, le dice, pero usted no sabe lo que él había hecho. ¿Ok? Esto siempre es así. Llegan a usted primero y preparan el terreno. Por eso un principio básico de consejería es oír las dos partes, escuchar las dos versiones. Un rey sabio debe escuchar los dos lados de la historia. Y una vez que escuche, entonces puede y debe emitir un juicio, no antes. Este rey dice que cese la obra por una información de 150 y 500 años. O sea, ¿y por qué fueron llevados presos a Babilonia? ¿Cuál habrá sido la causa? ¿Y cómo les fue en Babilonia? ¿Y quién dio el decreto? No, esta gente es mala. Entonces emito, cese la obra. Por el mal actuar de este rey, por su falta de sabiduría en emitir un juicio, la obra es dañada, la obra cesa. Los versículos 23 y 24 tienen 80 años de distancia. Sin embargo, las consecuencias son las mismas. La obra de Dios cesa. La obra de Dios cesa. Versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y le hicieron cesar con poder y violencia. Detuvieron la obra de la reedificación de la ciudad. Versículo 24. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo
del reino de Darío, rey de Persia. Detuvieron la obra de la reedificación del templo de la casa de Dios. Si a usted no le quedó muy claro, y con esto quiero concluir, si a usted no le quedó muy claro de este paréntesis y no sé, el templo, la ciudad, que le quede claro, el enemigo quiere destruir, quiere dañar y quiere detener la obra de Dios en su vida. Que le quede muy claro. Este pasaje está diciendo, ganó el diablo. Y él gana porque nosotros nos descuidamos, porque bajamos la guardia. Es muy probable que en algunas de las personas que me están escuchando acá o por internet, la obra de Dios está detenida. Quizá algunos van a la iglesia, sí, van a la iglesia, pero el venir a la iglesia no quiere decir que la obra de Dios esté creciendo, se esté levantando, se esté siendo edificada. No hay crecimiento, está detenida, no hay gozo, no hay plenitud. Poco a poco se está deteriorando, igual como cualquier edificio no terminado, abandonado y que no se le da mantenimiento. Ustedes recuerdan allá hace años, ¿verdad? Atrás, y yo sé que los más jóvenes obviamente no, pero allá en el centro de San José, aquel edificio que fue abandonado, que hoy es, creo que es el Tribunal Supremo de Elecciones, si no me equivoco, era un edificio abandonado ahí, y usted pasaba y las varillas estaban ya arrumbradas. O, bueno, otro ejemplo, si usted va a Jacó, y entra ahí, hay varias torres abandonadas. Todo se está desmoronando, está botado. Bueno, lo mismo pasa en su vida. Si usted no está creciendo, tarde o temprano se estanca y empieza a ir hacia atrás. En algún momento en el pasado, usted bajó la guardia y ni siquiera se parece a lo que antes era. No tiene el mismo gozo, no tiene la misma vida vibrante, no crece como antes lo hacía. Vino el diablo, utilizó la herramienta idónea para detener la obra de Dios en usted. No entiendo qué es lo que dice, pastor. Pues esas personas en las que el crecimiento se detuvo son las que tienen, se lo voy a poner así, es que no entiendo, no capto, ¿cómo es eso? Las personas en las cuales la obra de Dios se detuvo son las personas que tienen días, semanas y meses sin orar, sin leer la Biblia, sin dar testimonio de su fe. No comparten su fe con nadie. No crecen. No disfrutan del Señor. Si este es su caso, dígale al Señor: Dios, ayúdame en este retroceso. Que este estancamiento pare. Ayúdame a ponerle un alto, un hasta aquí a esta condición. Reactiva tu obra en mí. No dejes que el diablo siga ganando. Sí, pastor, voy a seguir yendo más a la iglesia. Eso es una, entre un montón de cosas más que usted tiene que hacer. Hermano, si este no es su caso, yo quiero advertirlo, advertirla, alertarle, abrir los ojos de que el diablo puede ganar al menor descuido. Puede ganar terreno en su vida, en mi vida. Por eso no puede usted darse el lujo de dejar a un lado su vida espiritual. Ayer mi esposa lo mencionó acá en la charla que tuvo hacia las mujeres, en el mensaje que tuvo hacia las mujeres, en la lección que tuvo. La vida espiritual, la vida con Dios, el tiempo a solas con Dios, llámelo como llame, es prioritario en nuestra vida. Y el diablo sabe que si usted lo va posponiendo, usted se va debilitando y se lo va a traer abajo. Hermanos, hay que permanecer alertas, hay que diariamente fortalecernos en el Señor, hay que depender del poder que proviene de sus fuerzas, no de las nuestras. No se descuide. Oremos. Padre, gracias damos en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra. Gracias damos, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu obra perfecta, la cual el Espíritu Santo desarrolla en nosotros. Mientras usted está así con su cabeza inclinada, yo quiero decirle que si usted no tiene a Jesús como su Salvador personal, usted puede aceptarlo hoy. Puede recibirlo hoy por la fe. Yo le invito
Lo que tiene que hacer es ahí donde está usted, decirle, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que sin ti no puedo entrar al cielo. Yo reconozco que Jesús vino a la tierra a buscarme y salvarme, darme vida eterna. Yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Jesús entra en mi corazón. Quiero poner mi fe solo en ti para la salvación. Perdóname de mi pecado. Te recibo en el corazón. Dígaselo ahí, en su corazón. Y hermano mío, ponga a Dios en primer lugar, en serio. No se dé el lujo del retroceso. Que se detenga la obra de Dios en su vida. No, 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 no. Padre, gracias te doy y pido bendición por cada uno de los hermanos y hermanas que recibieron este mensaje, por mi persona. Señor, no sea que siendo heraldo yo venga a ser eliminado también. Oro para que este mensaje Dios pueda edificarnos, retarnos, porque lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Quiero pedir al hermano Gilberto.